Muy buen día, bienvenidos. Se aceptan mates. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dar comienzo a nuestra charla bíblica. Señor, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, porque cada cosa es un regalo tuyo, Señor. Hoy al despertar tuvimos el regalo de seguir viviendo porque tú nos has permitido, Señor, un día más aquí en la tierra antes de venir a buscarnos, Señor. Queremos poner en tus manos nuestra vida ahora, el resto de este día, de esta jornada, entregarla en tus manos, bendecir tu nombre, santificar tu nombre. Este es tu día, Señor, apartado para ti, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y pedimos que nos des sabiduría de lo alto para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nosotros estuvimos viendo más o menos cómo nos ha llegado la Escritura, la palabra de Dios. Estuvimos analizando los escritos antiguos, los primeros escritos del Antiguo Testamento, y luego dimos un pantallazo de cómo está compuesta la Biblia actualmente. Los libros que tenemos actualmente. ¿Cuántos libros son los que tenemos? 66. Muy bien. ¿Y cuántos tenemos en el Antiguo Testamento? No. 36. ¿No? 36. Yo no sé, ustedes me tienen que decir. Yo hoy soy... 36. ¿Estás buscando ahí vos? Ah. Bueno, pónganse de acuerdo. Díganme, ¿cuántos tenemos en el Antiguo Testamento y cuántos en el Nuevo? 26 Porque en el nuevo hay 27. y 27 en el nuevo. Ah, y suman 66, ¿eso? 39 y 27. Hagan la suma, yo no sé, yo... 39 en el antiguo. Eso eran los deberes. ¿Y cuánto en el Nuevo? 27. ¿Y les da la cuenta? Sí, 66. Bueno. En el antiguo, 20. Si así les da la cuenta, está bien. Yo quiero que me convenzan. Y que la cuenta les dé, tanto en el Antiguo, tanto en el Nuevo, son 66. ¿Les da? A mí me da. Bueno. Muy bien. Bueno, y estuvimos hablando de la paternidad del Pentateuco. ¿Se acuerdan qué significaba Pentateuco? Penta. 5 libros, 5 tratados. Bueno, y hoy vamos a comenzar a analizar los libros del Pentateuco. ¿Y por cuál tenemos que empezar? ¿Por qué dices? Por el principio. Tenemos que empezar por el principio. Bien, tengan sus Biblias, porque esto lo tenemos que hacer con la Biblia, ¿no? Y vamos a analizar algunas cosas.
Por supuesto que nosotros estamos, esto es bastante reducido lo que nosotros estamos estudiando, ¿no? Pero igual, de todas maneras no impide que hagamos un análisis con la Biblia y también a la luz del lenguaje de la Biblia. Bien, con la Biblia en la mano entonces, alguien que me lea Génesis, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El 3. No, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está. Ahí está. Una cosa que se da por sentado en la palabra de Dios, que no se discute, es el hecho de que nos habla de Dios directamente. En el principio creó Dios. No hay otros cálculos. En la primera frase de esta revelación se da la declaración de la existencia de Dios. Aquí es asumido y afirmado, no hay argumentos en contra, sino que se da por sentado. Él es presentado aquí como la primera causa infinita, el que origina, el creador de todas las cosas. Y aquí hay un tema ahora que nos puede llevar un buen rato, pero bueno, igual es bueno entrar en ello, en esta palabra en el principio, porque hay muchas discusiones acerca del principio. Y entonces algunos eruditos evangélicos han asumido una variedad de posturas acerca de esta palabra, del relato de la creación en Génesis 1:1, ¿no? Y también en 2:3, porque nosotros tenemos un relato aquí en Génesis 1:1 y tenemos un relato en 2:3. ¿Qué dice allí en el capítulo 2, versículo 3? Capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Capítulo 2, versículo 3. Espera, déjame buscar otra cosita, porque me parece que... Y el 4, claro, acá está. Porque el versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
¿no? Y luego recién en el versículo 7 nos habla de la creación del hombre. En el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Recién ahí estamos hablando de la creación del hombre, pero las discusiones están en los principios, y en los días, en los famosos días. Así que yo quisiera que analicemos un poquito esto y por supuesto que estas palabras iniciales de Génesis son comúnmente comprendidas como que se refieren a la creación original del universo. Sin embargo, algunos ven aquí un comienzo relativo. O sea, no es que no sea el comienzo, sí es el comienzo. Atiendan bien lo que les estoy explicando. Entonces, un comienzo relativo permite que entendamos relatos como acontecimientos como la caída de Satanás. ¿Vieron? Yo les digo, ellos piensan que están en otro lado, pero están todito. ¿No? Y después van a casa y nos preguntan. Y esto también nos permitiría entender las eras geológicas. ¿Por qué? Hay una discusión allí, cómo puede ser, esto principalmente los científicos, el relato bíblico de los 7 días de 24 horas. Siendo que está comprobado científicamente las eras geológicas. Ahí a nosotros nos viene un carnaval y una discontinuidad, ¿no? Se nos forma una discontinuidad. ¿Cómo? Entonces, fueron eras, fueron días de eras, fueron días de 24 horas. Lo que pasa es que para Dios es un día como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahí se descompagina todo. Ahí se le caen los argumentos. Sí, en realidad, yo veo un programa a veces que se llama La Historia de la Tierra, ¿no? Entonces este programa muestra a través de las diferentes capas de la Tierra cosas que sucedieron, ¿no? Por la caída de Satanás. Y vean, la famosa caída de ese meteorito que fue cuando murieron los dinosaurios y todo eso. Es ahí donde entra este relato, a lo que ellos se refieren, ¿no? Tanto teólogos como científicos. Porque miren, hermanos, hablemos también analizando las cosas, ¿no? Los científicos tratan de darle su explicación científica,
No, era decir que eso que cayó fue Sí, un meteorito. un meteoro, ¿no? Porque de hecho al meteoro no lo encontraron. Es como un acontecimiento que hubo en la taiga, en Rusia, que todavía no lo encontraron, eso que cayó, ¿no? Y aparte fue algo muy grande. Y ellos decían, fue un aerolito, y los otros de la teoría extraterrestre dicen que fue una nave, ¿no? Pero no se encontraba ni el aerolito ni la nave, ¿no? Pero hizo un desastre donde cayó, o sea que fue una raza, ¿no? Cortó y quemó árboles, todo. Un sesgo, ¿no? En fin, hace unos días observaba yo por Facebook una especie que todavía tampoco lo pudieron explicar, ¿no? Que lo filmaron y era algo blanco, ¿no? Que iba cayendo los objetos, pero de repente va cayendo violentamente y de repente desaparece. Había pasado por acá eso también. Entonces tenemos que nosotros analizar este tipo de acontecimientos, ¿no? Porque claro, los científicos tratan de explicar. Más adelante después vamos a entrar en el tema ese de los famosos extraterrestres también. Porque mire que yo me metí a estudiarlo y hasta que, Encontraste el defecto. gracias a Dios, entendí. ¿Qué opina? Preguntaba. ¿Y qué opinas sobre eso? Bueno, pero si te digo que vamos a tratar más adelante el tema, Ah, no pregunte como no tienes que preguntar. yo pienso que está relacionado también con todo esto, con caídas de ángeles, Eran Yo lo varios. relaciono con eso, más bien que y que tiene que ver porque hay otra que ahora lo vamos a ver, otros conceptos, y mire que yo los he escuchado de pastores, el relato de una segunda creación. Pero por ahora no nos vamos a meter en ese tema. Recién estamos entendiendo el concepto en el principio, que es donde ya en el principio surge la discusión, ¿no? Para explicar entonces el hecho de que estas palabras iniciales se refieren a la creación original del universo, pero también se ve como un principio relativo, dijimos, ¿no? Algunos eruditos ven como el principio donde fue la caída de Satanás, dijimos, y que esa caída de Satanás Desordenó todo. provocó el desorden de ese mundo original, de esa tierra original, que incluso tal vez lo veríamos en planetas cercanos a nuestro como el de Marte, que dice que en algún momento tuvo vida, pero quedó arrasado también, ¿no? Y entonces ellos dicen que ahí tendríamos nosotros la explicación de ese principio de eras. ¿No?
y que lo que sucedió después fue no una nueva creación, sino una recreación, un reordenar, porque como dice el texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero después en el texto que dice la tierra estaba vacía, dice vino a estar vacía, dice en el original, la tierra vino a estar vacía. Porque en el principio dice acá, ¿no? En el primer capítulo, que Dios hizo la tierra y el cielo, pero estaba ordenado ya ahí. Por supuesto, Dios no va a crear nada Ahora el desordenado. segundo capítulo habla de otra cosa, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos incluso una tierra hermosa. El hecho que hubiera estas bestias inmensas y todo, era una tierra hermosa. ¿No? El clima era diferente. Y de acuerdo a lo que la ciencia habla también acerca del clima, y los procesos eran más lentos. Los procesos de todo eran más lentos, ¿no? De ahí estos animales inmensos y todo grande, ¿no? Y también luego vamos a ver que se mantiene ese clima original que permite que los seres humanos vivan cientos de años. ¿Entendido? Vamos entendiendo. Porque es la única vuelta que tiene, es eso, ¿no? El proceso evolutivo también, ¿no? Ahora, cuidado con la teoría de la evolución. Cuidado con la teoría de la evolución, la famosa teoría de Darwin, ¿no? Sí. Que las aves vienen de los primeros dinosaurios que se empezaron a subir a los árboles, ¿no? El origen de las especies. Claro. Y también alguna se debe haber transformado en mono y de ahí el mono bajó del árbol y el hombre. Bueno. Entonces Matusalén sería un gorila. Vivió tantos años. Bueno, pero quiero que entendamos bien esto, porque a lo largo de nuestra vida, de nuestros ministerios de enseñanza, nos vamos a encontrar con este tipo de preguntas. Y cuando damos una charla en nuestras células, hay que enseñar y explicar. Los gurises te salen con estas preguntas. Ay, Rodrigo, te descansa. ¿Viste? Te salen la pregunta. El grande, por ejemplo, es muy tranquilo, muy silencioso. Pero de repente cuando queda solo conmigo, viene y se sienta con el celular, ¿no? Pero de repente me lanzó la pregunta. Te agarra totalmente distraído. Claro, te largan la pregunta. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Bueno, el tema entonces de un principio relativo o una recreación tiene como base tres consideraciones. Primero, la frase en sí, en el principio, ¿es absoluta o relativa? ¿No? Preguntita. Ahora, la palabra crear, del hebreo bara o bará, anótenlo, del hebreo,
significa formar o recrear. ¿Qué relación gramatical y cronológica tienen? O sea, hay una discontinuidad entre ambos, entre el versículo 1 al versículo 2, entre la creación inicial y la recreación. Ahora, para los hebreos, para los eruditos hebreos, los doctores de la ley y los rabinos, ellos la consideran como una frase absoluta, no discontinua. Pero, sin embargo, nosotros encontramos otra frase en el principio que es anterior a la creación. O sea que esta frase que es usada en el Génesis aparece en San Juan 1:1, ¿no? Y allí, ¿qué dice? ¿Se acuerdan de texto? En el principio era el verbo, Se volvió carne. y el verbo era Dios. O sea, antes de esto, y aquí tenemos un principio también. O sea que esto nos ayuda a entender que podría ser posible un principio relativo y una recreación. O sea, la tierra vino a estar desordenada y vacía y fue necesario ordenarla. Y ahí tendríamos después el relato de la creación. Vamos. Digo para que lo vayan calculando. Ustedes tienen que investigar la Biblia, leer la Biblia. Por eso les digo que es bueno que ustedes tengan su propia biblioteca. Un diccionario Y un diccionario. Y bueno que consiguieran un buen libro de hermenéutica, que los hay así, los libros de hermenéutica de interpretación bíblica. Y es bueno tener estos libros en su propia biblioteca. Bien. Porque ahí ustedes entran a investigar la palabra. Y por supuesto que Dios nos da luz cuando la estudiamos, nos agrega luz cuando estudiamos la palabra de Dios. Y hay un elemento fundamental, hermanos, que por más que estudiemos, investiguemos y leamos, es imprescindible la ayuda del Espíritu Santo. Es imprescindible. Porque más de una vez les va a pasar que van a leer, investigar un texto, pero no me... Hay algo acá que no me cierra, ¿no? Les va a pasar. Cuando ustedes empiezan a investigar en el radio. Yo digo porque me pasa a diario. Yo me meto a investigar un tema, a leer un texto y digo, no.
¿Podría ser tal cosa? Podría ser que no, pero yo necesito una respuesta, no es podría. La respuesta está dentro de la Biblia. Exactamente. Y en la Biblia vamos a encontrar la respuesta. El Espíritu Santo nos va a guiar. Amén. Es imprescindible la ayuda del Espíritu Santo en la investigación de la palabra de Dios. Ahora, cuando pasamos de leer la Biblia a investigarla, es apasionante. Se los recomiendo. Se los recomiendo. No solo lean, sino que a veces una palabra ya es suficiente para empezar a investigar. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué? No estoy entendiendo esta palabra. Yo acá en esta frase. Como que no tuviera que ver con la frase. Pero si está ahí, algo el Señor nos quiere decir. Así que este asunto del Génesis es un asunto a investigar. No se queden solo con lo que yo les digo y les enseño. A mis alumnos en el seminario yo les decía esto, ¿no? Ustedes están en una etapa de sus vidas en que se están preparando para el ministerio. Investigar. Entonces tienen que investigar porque ustedes tienen que volcar el conocimiento al pueblo de Dios Con la ayuda del Espíritu Santo. y la gente está escuchando y se queda con lo que ustedes dicen. Pues ustedes no pueden decir cualquier cosa. Tienen que estar seguros de lo que están diciendo, seguros de lo que están enseñando y tener su concepto bien claro, propio, que no es solo lo que leyeron ahí y lo que dice fulano de tal en un libro. Ustedes tienen que formar con su concepto y entender, porque el alumno les va a preguntar, ¿y usted qué piensa? ¿Y usted qué piensa? Como me acaban de preguntar, ¿no? ¿Qué pienso yo? Entonces ustedes tienen que tener conceptos propios firmes porque les va a pasar en una charla, les va a pasar y le van a preguntar. ¿Y usted qué piensa? ¿Y vos qué pensás? Que le están dando una charla en la célula de los jóvenes, por ejemplo. Y hay algunos que están trabajando pero no tuvieron oportunidad de estudiar, pero quieren saber y hacen preguntas. Y de repente tenés otros que han estudiado y que pueden incluso estar en un nivel universitario. Capaz que ustedes no pudieron llegar al nivel universitario, pero no podemos poner eso como pretexto para no responder. Tenemos que responder. Yo no terminé en la secundaria. Mi esposa fue profesora del seminario, pero pocos supieron después que Teresa hizo hasta tercer año de escuela. ¿Vieron? No hay pretexto en eso. No hay pretexto. Tenemos que estudiar, tenemos que investigar. Hay que investigar, leerla e investigarla. Porque Dios nos va a dar la respuesta. Por supuesto, compramos los libros, como este que yo estoy usando, pero yo no me creo solo con la enseñanza de él. Porque más de ustedes me van a preguntar, ¿y cuál es su concepto? Pues yo les digo, hay cosas que uno sigue estudiando, las tiene que investigar.
Ese tiene el concepto del Espíritu Santo. Entonces, hay concepto de que hubo una segunda creación. ¿No? Hay concepto que hubo una segunda creación. Y yo lo digo porque he escuchado ministros de las asambleas de Dios y leí libros de las asambleas de Dios que creen en una segunda creación. O sea, hasta los grandes monstruos, los dinosaurios, todo eso, como que eso fue en el principio. Por eso es un principio relativo. Pero luego de la caída de Satanás y la explicación de las eras, como que Dios reordenó, recreó. O sea, ellos no hablan de recreación, hablan de otra creación, en realidad. Yo, mi opinión es que creo que Dios reordenó, porque ahí dice, estaba desordenado, o sea que hubo un principio que estaba ordenado. En el principio dice eso, que está ordenado. No, y creo que hubo una batalla muy grande Una guerra. cuando Satanás cae y arrastra tras de sí la tercera parte de los ángeles. Al caer él, Eso afectó todo. Puede ser que dicen que en la tierra cuando pasó eso, dice que había unos seres superiores y que Dios los tiene confinados en un lugar para ser juzgados. Bueno, pero son los ángeles. son los ángeles del infierno. Son ángeles. Son los Porque la Biblia en Judas se refiere a ángeles. Esa es la raza que supuestamente que estuvo en la tierra superior y que son los que están confinados. Ese es otro tema que lo vamos a tratar después también. Apuntadla. Porque ya está Apunta- Los Nefilim. Fileo. Apuntate la pregunta. Está en el relato del Génesis, creo capítulo 6, me parece. Diluvio. Antes del diluvio, que habla de los gigantes. Todo eso que Sí, tú no lo dices, sé. eso es cuando se quiso ser Dios, Satanás, ¿no? Claro. Claro, ahí fue cuando se creyó. La caída. En la Sí, caída. pero- Cuando Sí, la caída fue por eso, a raíz de eso. quiso ser Dios y Dios lo bajó. Ustedes me están sacando diferentes temas. Volvamos a esto y después, más adelante, vamos a hablar de esto. Estoy quemando la croqueta yo. Por eso, ¿vieron? Porque uno se pierde el interés, empieza a investigar, pero también hay un filo Sí, recto. que hay que cuidar, porque no podemos caer para el otro lado. Sí, no. No podemos caer para el otro lado. Pero tenemos que tener en claro, yo les estoy dando mi opinión personal de acuerdo a lo que estamos estudiando, leyendo en la Biblia. A raíz de esa caída de Satanás con sus ángeles, que es una batalla cósmica, podríamos decir, porque afectó alrededor, los planetas de alrededor también, ¿no? Entonces, Dios reordenó la tierra. La volvió a ¿no? Y a partir de ahí empieza el relato de la creación. El relato de la creación. Ahora, ya se nos fue el tiempo. En la clase que viene vamos a continuar con este análisis. Vamos a reprender eso. Y lean ustedes Génesis, capítulo 1, capítulo 2. Cómprense buenos libros cristianos, porque hay quienes empiezan a comprar libros científicos solamente, y claro, ahí como dijo se les quema la croqueta. Sí. Porque ustedes en la ciencia van a encontrar el concepto científico nada más, Sí. donde no entra el creador. Entra el mono. Y nosotros creemos en un creador que creó los cielos y la tierra. ¿Entendido? Dios, ahí dice en el principio, creó Dios.
No hay frase Al crear ya estaba todo bien ordenado. que deje en duda. Dios creó en el mundo. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver porque el tiempo ya estamos en el horario Y escaparon. del culto, ¿no?